diagrama radial. Es un recurso de presentación gráfica, donde se exponen los elementos de forma ordenada y sistemática. Es una herramienta muy útil, por lo tanto es recomendada en ciertas áreas del conocimiento. Se usa para ordenar elementos de forma sistemática. Lo más importante en su realización es mostrar la relación que hay en dichos elementos. El paso principal para hacerlo y reconocerlo es establecer ideas principales e ideas subordinadas o secundarias, según el orden lógico que estos persigan. Las ventajas de un diagrama radial: tener en cuenta la importancia que tiene desglosar un tema o idea principal, que en muchas ocasiones lo dejamos a un lado. Esto hace que pierda idea e información esencial. Un diagrama radial permite observar los diferentes niveles de datos, así también como visualizar las ideas principales. Las desventajas de un diagrama radial son: no permite realizar análisis muy complejos. El diagrama de árbol, o también llamado diagrama de jerarquía, es una herramienta que nos permite analizar un tema a profundidad, ya que esta nos permite alcanzar y analizar hasta los temas profundos y a la vez también los más esenciales de cada tema y subtema, teniendo en cuenta que del tema principal derivan uno o más subtemas, analizarlos con cada fracción y así comprender con más precisión del tema y la composición de la misma. Son procedimientos que se llevan a cabo para poder lograr los objetivos de dicho tema, donde podemos aclarar nuestras dudas de acuerdo a nuestro ámbito social. Mapa conceptual. El mapa conceptual es una técnica de síntesis sistemática o método de estudio que consiste en la esquematización visual de los conceptos claves del tema que se busca aprender. Los conceptos se escriben de acuerdo a un orden jerárquico y se conectan entre sí mediante líneas y palabras de enlaces, creando así un verdadero mapa de relaciones. Todo mapa conceptual comprende los siguientes elementos. Los conceptos son imágenes mentales asociadas a términos específicos para denotar una idea concreta, que tiene que ver con los puntos más importantes de la temática a estudiar. Las palabras de enlace son las que nos permiten unir diversos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Proposiciones. Cuando las palabras de enlace permiten junto con los conceptos construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre conceptos, tenemos lo que se denomina proposiciones. Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir de conceptos y palabras de enlace como una oración. Líneas y flechas de enlace. Las líneas se utilizan para unión simple, mientras que las flechas se pueden utilizar para representar una conexión cruzada entre los conceptos. ¿Cómo se elabora un mapa conceptual? Para hacer un mapa conceptual se debe seguir los siguientes pasos. Una vez elegido el tema, se debe seleccionar los conceptos claves y las ideas centrales que se colocarán. Luego se debe agrupar visualmente los conceptos obedeciendo la relación evidente. Una vez obtenidos los conjuntos, se ordenarán los conceptos dentro de cada uno desde el más general al más específico. Posteriormente se deberá dibujar los conceptos encasillándolos en óvalos, recuadros o cualquier forma que permita visualizarlos mejor. Después se debe conectar. Una vez establecido y representada la jerarquía, se debe intercambiar los conceptos mediante enlaces. Una vez enlazado todo, se debe leer los enlaces como si fueran proposiciones y verificar que lo que se dicta sea verdadero. Reflexionar. Contemplar el mapa en su totalidad, podemos reformular el conocimiento expresado y establecer las distintas relaciones entre los conceptos. Los mapas conceptuales son herramientas de estudio y aprendizaje, permiten organizar y representar las ideas de una manera diferente, visual, lo cual facilita y dinamiza el aprendizaje en comparación con un bloque de texto. Sin embargo, se considera que un mapa conceptual es un complemento y no un reemplazo de la lectura y de los métodos tradicionales de adquisición de conocimiento o de expresión oral y escrita. Mapa mental. El mapa mental se usa para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos. Consiste en visualizar ideas en forma de esquemas, es decir, de un concepto se desprenden otras ramas con conceptos relacionados con el tema principal, con el objetivo de sintetizar la información a la mínima expresión posible, evitando la redundancia, haciendo uso de la creatividad de una manera gráfica y dinámica. Elementos. Idea central. Puede ser un dibujo o palabra clave. Ramas. Representan los distintos componentes o apartados que desglosan el tema principal del mapa mental.
a estas se les puede asignar distintos colores o formas para que nuestro cerebro visualmente pueda distinguir cada uno de los temas. Palabras claves. Resumen el tema de la rama donde está situada. Imágenes, dibujos e iconos. Son apoyos visuales para que el cerebro mapee la información mucho más rápido que con el texto. Relaciones. Es la forma gráfica que tienen los mapas mentales para unir conceptos entre sí. Nubes. Se usa para agrupar distintas ideas o destacar que varias ideas o ramas tienen algo en común y esta debe ser de un tono claro. ¿Cómo hacer un mapa mental? En primer lugar, colocar la idea principal en el centro. Después, ramificar los conceptos importantes que surgen a partir del tema central, seguido de establecer un orden jerárquico de las ideas y colocarlas de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj, para luego utilizar líneas para unir los conceptos, y por último, destacar las ideas encerrándolas en alguna figura, ya sea óvalos, cuadros o nubes. El mapa mental es una herramienta para organizar ideas, tomar decisiones, pero por su propio formato circular y distribución radial en ramas no permite incluir detalle, y si así fuera, perdería la esencia de un mapa mental. Mapa semántico. Son estructuras gráficas que nos permiten relacionar ideas y conceptos en forma de categoría. Además, nos ayudan a ver cómo se relacionan las palabras entre sí, activando el conocimiento previo. El mapa semántico permite el incremento del procesamiento cognitivo y desarrolla la estructura cognitiva del estudiante, al construir conocimientos sobre la base de los conocimientos previos y relacionarlos con la información nueva que recibe. Características. Tiene componentes verbales y no verbales. Los componentes se presentan en nódulos. Se trabaja en campos semánticos. Las relaciones entre los nódulos se dan a través de las líneas. Se construye a partir de un tema central. Elementos y componentes del mapa semántico. Los elementos fundamentales son conceptos, palabras e ideas. Elementos que se desprenden del término central. Sus componentes principales son figuras geométricas. Representan los nódulos que contienen palabras, ideas, conceptos importantes. Las figuras pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados, rombos, etc. Líneas de interrelación. Sirven para unir o relacionar nódulos. Pueden ser líneas sólidas o flechas. ¿Qué es un mapa cognitivo? El mapa cognitivo es un constructo que abarca aquellos procesos que posibilitan a la gente adquirir, codificar, almacenar, recordar y manipular la información sobre la naturaleza de su entorno. Los mapas cognitivos poseen una serie de características. El término mapa actúa como una metáfora, ya que funciona como si de un mapa geográfico se tratase. En otras palabras, el mapa cognitivo es inobservable. Se conoce su función, pero no su naturaleza. Los mapas cognitivos se forman dependiendo de cómo sean los procedimientos de selección, codificación y evaluación de la información. El mapa cognitivo es función de la información que recibe la persona de su entorno y de la acción que desarrolla en él, es decir, está en permanente cambio mientras el poseedor está en interacción con el entorno. Por otra parte, las principales funciones de los mapas cognitivos son proporcionar un marco de referencia ambiental. La persona no es capaz de resolver el lugar en el que se encuentra con su contexto, se encuentra perdida. Organizar la experiencia social y cognitiva. Influir en la organización de espacios. Ser un dispositivo para generar decisiones acerca de acciones y planificación de secuencias de acción. Conocer dominios no espaciales de experiencia del ambiente. Contribuye a generar una sensación de seguridad emocional. Cuadro sinóptico. ¿Qué es un cuadro sinóptico y cómo se elabora? Definamos qué es un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico, esquema o diagrama de llaves. Es una forma visual o representación gráfica de resumir y organizar ideas, de temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más relevante para su mejor comprensión. Expresa visualmente una estructura lógica y jerárquica con sus categorías y relaciones entre ellas. Los cuadros sinópticos se estructuran mediante una jerarquía de acuerdo a la importancia y relevancia. Esto significa que primeramente se necesita de un tema principal o tema ancla.
para partir de ahí en jerarquía de contenidos que presentan la información principal, seguidamente la secundaria y posteriormente las complementarias. Comúnmente los cuadros sinópticos se realizan por medio de llaves que dan forma a un diagrama que hacen la función de conectores. Existen 3 tipos de cuadros sinópticos. 1. De llaves, que son las más comunes. 2. De diagrama. 3. En red. Los pasos para elaborar un cuadro sinóptico. Primero, elegir el tema principal. Segundo, identificar los subtemas. Tercero, encontrar las variables de los subtemas. Y cuarto, encontrar las relaciones o complementos que sean de importancia de cada subtema. Lo anterior será representado mediante palabras claves o conceptos breves. Comúnmente se inicia el diseño de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, siempre de manera centrada, iniciando por la idea o tema principal, ideas secundarias, variables y complementos. Cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposiciones de ideas para disponer de manera lógica y visualmente ordenada de los contenidos de cualquier tema o materia. La estructura del cuadro comparativo consiste en comparar 2 o más elementos colocándolos uno al lado del otro para resaltar las semejanzas, diferencias o características que la distinguen. Un cuadro comparativo se basa en el aprendizaje visual que permite una lectura rápida, precisa y fácil de comprender. Se compone gráficamente de filas y columnas. En las columnas generalmente son 2, aunque pueden ser tantas como se necesite. Y en las filas irán cada uno de los elementos en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. Normalmente las columnas se identifican por colores o fuentes de texto. ¿Cómo se elabora un cuadro comparativo? Primero, identificar los elementos que se desean comparar. Segundo, enmarcar los parámetros a comparar. Tercero, se identifican y escriben las características de cada concepto o hecho. Y cuarto, se enuncian afirmaciones de semejanza o diferencia más relevantes de los conceptos comparados. Se debe considerar que tanto los elementos a comparar como los parámetros a trabajar dependerá de las indicaciones que se te dé o de las características que necesites organizar, por lo que no siempre se incluirá conclusiones. De estudio. ¿Cómo puede funcionar? ¿Qué debemos de hacer para que funcione? Los círculos de estudio son una metodología pertinente para atender a las necesidades de formación y actualización. Permite la interacción entre pares para abordar y dialogar diversas temáticas que atienden específicamente a lo diagnosticado. En este sentido, se puede realizar de forma presencial o a distancia. Es un espacio de discusión basados en aportaciones, conocimientos y experiencias de todos los miembros del grupo, pues les implica participar activamente e influir en la actividad y dinamismo del grupo. Necesidad de mantener una formación continua que les permita adquirir herramientas para enfrentar retos. Se aprende compartiendo conocimientos, ideas y experiencias a partir del análisis y la reflexión común. Democracia, diálogo. Respetar todas las opiniones por diferentes que sean. Todos tienen la oportunidad de expresarse libremente, dar la oportunidad a todos los integrantes del grupo para dialogar. Se debe tener confianza en sí mismo. La finalidad es aprender de manera progresiva. Fortalecer mediante espacios de interacción y diálogo que permitan el desarrollo de competencias que potencien su práctica y función. El líder del grupo sea objetivo y promueva interacciones basadas en el respeto, la empatía, tolerancia y con la finalidad de aprender para actuar. Después, la discusión debe abocar en acciones concretas a las que se debe de dar seguimiento. Diseñar un plan el cual debe ser flexible, propósito general, recursos y medios, tiempo y espacios. Son elementos claves para el desarrollo de los circuitos de estudio, favorece el logro de los propósitos.